porque esa técnica se ha desarrollado mucho en los últimos 10 años y ahora se utiliza muchísimo en cardiología, por lo menos en Inglaterra. Pero ya veremos en esta charla que hay muchas líneas guías de la Sociedad Europea de Cardiología donde la resonancia está puesta a nivel 1 o 2A, que es decir, que hay que hacerla para llegar a un diagnóstico más preciso por el paciente con enfermedades cardiovasculares. Pues entonces lo que vamos a discutir es que el papel de la resonancia, pero complementario a la clínica y al eco y al ECG y al cateterismo cardíaco. Yo nunca hago una resonancia si el eco no está hecho. Esto quiero decirlo porque a veces hay los cardiólogos aquí de Inglaterra que piden una resonancia sin tener un eco y esto no me parece bien, obviamente. Y la resonancia puede dar informaciones sobre la anatomía cardíaca. Ya veremos unos casos donde el eco con la ventana acústica subóptima, por ejemplo, no puede llegar a una conclusión cierta. Y pues entonces en este caso haremos una resonancia. También para hacer el assessment de la función ventricular izquierda y derecha, hay muchas ocasiones en donde hacemos la resonancia. Y también cuando el ventrículo no funciona bien, pues la resonancia es una oportunidad para entender un poco más por qué hay esta disfunción. Y entonces discutiremos el papel en la insuficiencia de corazón, pero también en la cardiopatía isquémica y en las varias cardiopatías. Bueno, pues empezamos. Así que la resonancia tiene un papel no solo diagnóstico, pero también tiene un papel de prognosis y de estratificación de riesgo por muchos pacientes con enfermedades. Ya veremos toda la literatura sobre esto. ¿Por qué es una técnica interesante? Pues porque es un examen y hay muchas respuestas, porque hay muchos aspectos distintos del corazón que podemos evaluar dentro de una hora o si no media hora. Podemos sacar imágenes de función cardíaca, ya como veis aquí. Son imágenes muy similares a los del eco y nos podemos ver los ventrículos muy bien y las aurículas también. ¿Y por qué sacamos esas imágenes a través de un ordenador? No tenemos el problema de la ventana acústica, como el eco, por ejemplo. Pero la oportunidad mejor de la resonancia es la caracterización tisular no invasiva. Es decir, que podemos investigar lo que pasa a nivel miocárdico y por qué hay una disfunción. Podemos visualizar directamente la cicatriz miocárdica, como en este caso aquí, hay un infarto muy largo aquí en el territorio de la DIA. Pero también podemos visualizar fibrosis no isquémica, y ya veremos todos los casos de cardiopatías. También podemos visualizar edema miocárdico, inflamación miocárdica, que puede resultar también en una disfunción ventricular, pero transitoria, irreversible. Podemos hacer el estudio de la isquemia con adenosina, con un protocolo muy similar a lo de la medicina nuclear, y también podemos ver unos aspectos del infarto agudo que no vamos a discutir hoy. Sobre la anatomía, por ejemplo, nosotros hacemos bastante casos donde queremos investigar la anatomía de la aorta. A veces hay unas dudas que sea bicúspide y en el eco a veces no se puede ver bien, como sabemos. Y hacer una resonancia nos da la oportunidad de ver la anatomía muy bien, pero también de medir el tamaño de la raíz aórtica y de todos los otros segmentos aórticos. Y por ejemplo, esto es un ejemplo, solo hay que tomar una imagen, solo una, para ver la bicúspide, la aorta bicúspide muy bien. Y ¿sabes? A veces mucha gente dice, bueno, la resonancia se tarda mucho en hacerla, es 1 hora y pico. Pues eso no es verdad, porque se puede hacer la resonancia como muy tailored para la cuestión clínica. La resonancia puede ser también de 10 minutos, por ejemplo, porque no hay que tomar todas las imágenes y solo necesitamos unas para tener la respuesta. Ese es otro paciente que tenía una masa en la radiografía del tórax y bueno, el clínico pensaba que había una masa del corazón, pero ya solo con 2 imágenes se puede ver muy bien que es un aneurisma del sinus of Valsalva solo. Bueno, ya como he dicho, siempre la resonancia tiene que seguir en la ecocardiografía, no se hacen a todos los pacientes con bicúspide aórtica, pero en casos seleccionados. Bueno, el estudio de la función ventricular izquierda es también algo que hacemos muy frecuentemente, resonancia, y esto porque podemos medir los volúmenes de una manera muy precisa y también la fracción de eyección. Y eso tiene un papel clínico importante, como sabemos, por poner marcapasos o ICD, lo digo en inglés, que es más sencillo. Y también podemos medir volúmenes en pacientes con insuficiencia aórtica y nos va a ayudar para decidir el timing de la cirugía aórtica. Y también para visualizar intracardiac shunt que no se pueden ver bien con la ecocardiografía. Lo que vamos a hacer en práctica es cortar el ventrículo de la base hasta el ápex y no tenemos todos estos cortes de aje corto, pero también cortes de aje largo, como el eco, ¿verdad? Y lo que hacemos con estas imágenes es exactamente lo que hacemos con el eco, pues miramos la función regional, global, si hay derrama pericárdica y después hacemos el análisis de una manera 3D, haciendo los cálculos en toda estos cortes. Pues entonces una evaluación de verdad de 3D muy precisa para todos los volúmenes y la masa cardíaca. Y los shunts, podemos visualizar los shunts intracardíacos. Ese es un ejemplo, esa es una 4 cámara cine, y no se ve el shunt muy bien en esta imagen, pero lo que se ve es que las aurículas son bastante dilatadas y no se entiende muy bien. Pero si hacemos esas imágenes de flujo, de resonancia, que se llama flow mapping,
ya se ve un flujo entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Ya como sabemos, no tendría que ser ningún flujo allá. Pues esto es un flujo bastante significativo. Ya estuve muy sorprendida que el eco no vi esto. Yo creo que el eco no ha estado hecho bien, de verdad. Pero bueno, vino a la resonancia para investigar esto y podíamos medirlo muy bien. Lo que hacemos para medir el QPQS y de hacer un flujo a nivel de la arteria pulmonar y de la aorta, y solo con estas dos imágenes hacemos los cálculos y podemos medir el QPQS, que en este caso es 2.3, pues un QPS muy significativo que bueno, confirma lo que vemos aquí, que hay un flujo significativo. So, es una técnica muy sencilla, pero muy precisa. Y hay pacientes, sobre todo pacientes congénitos, que ahora en Inglaterra no hacen más el cateterismo, pero sino esta evaluación de flujo con resonancia. Estos conceptos se pueden aplicar también a los ventrículos con disfunción ventricular, y la razón para hacer la resonancia de entender si la etiología es isquémica o no isquémica, y si es isquémica, si el tejido miocárdico es viable y hibernating, y si tiene sentido revascularizar para que mejore la contractilidad. Y pues esto. Y para hacer el estudio de viabilidad con la resonancia hay que inyectar un medio de contraste, que es un quelante de gadolínio, que es un metal, pero con quelante no va a ser peligroso. Y es un contraste extracelular. Y os explico muy sencillamente cómo funciona, porque así las imágenes van a tener un poco más sentido. ¿Cómo es un contraste extracelular? En el momento que se inyecta, se va a distribuir en el espacio extracelular. Y en un miocardio normal, y esos son los miocitas, bueno, no hay mucho espacio extracelular. Y pues entonces el gadolínio no se puede acumular mucho. Entonces hay como wash in and wash out. Llega dentro del miocardio y sale de repente. Cuando hay enfermedades que hacen que el espacio extracelular pues, sea más por la patología, pues el contraste se puede acumular, como en este caso, por ejemplo, el miocita está dañado por la isquemia y la membrana celular se rompe y ya de repente el espacio extracelular es mucho más que en el miocardio normal y ahora el gadolínio se puede acumular. En el infarto crónico el concepto es similar, pero en lugar de tener el miocita hay una fibra de colágeno porque se ha remodelado. Y el espacio celular es como mucho, por el daño y se va a acumular. Y esta acumulación de contraste ya se ve muy bien con la técnica de realce tardío, como en este caso, así ves, este blanco sería la acumulación del medio de contraste. Realce tardío. El miocardio normal es negro, así, porque no hay mucho contraste que se acumule, porque el espacio extracelular es como muy poco en el miocardio normal. Y esta técnica ha sido evaluada histológicamente. Este es un infarto histológico en un perro, y esa es la imagen correspondiente de resonancia. Y ya ves cómo los detalles pequeños son muy parecidos entre la histología y la resonancia. Bueno, ¿por qué estos conceptos, no, el cardiólogo en estos conceptos? Pues nos ayuda a entender un poco más la patología cardiovascular. Y también el ECG, por ejemplo. Como en este caso, es un paciente con onda Q, y normalmente los cardiólogos, nosotros, ¿no? Pensamos que onda Q igual infarto transmural. Y este estudio desde hace muchos años ha sido muy interesante porque nos explica cómo no siempre esto es verdad. En este caso, pues sí que es verdad, porque hay onda Q en el ECG y hay infarto transmural anterior, o sí, anteroseptal. Y pues bien, corresponde bien. Pero también hay casos donde hay onda Q y el infarto no es transmural, no toma todo el grosor de la pared, pero sino subendocárdico. Pero es un infarto bastante extenso porque hay muchos segmentos que están afectados por el infarto. O en este caso donde no hay onda Q, pero sí que hay un infarto transmural, pero es como muy focal, muy pequeño. Y pues entonces es un concepto, yo creo, interesante, que onda Q no siempre significa infarto transmural. Bueno, lo que vamos a hacer con este concepto también es otra cosa, es que nos ayuda en la evaluación para la revascularización del paciente. Si hay pacientes con realce tardío transmural, como en este caso, pues no merece revascularizar porque la probabilidad que el miocardio recupere la función es como muy bajo, ¿ves? ¿Y por qué? Porque todo este miocardio está dañado, es muerto, dead, y entonces revascularizar un territorio que no es viable, pues no va a volver a ser viable después de la vascularización. Y por eso no merece revascularizar. Pero si el tamaño de realce tardío o el grosor subendocárdico o transmural es muy poco o nada, pues la probabilidad de recuperar es muy alta. Y esto, bueno, os muestro un caso para poner en práctica este concepto. Este es un paciente que tenía un eco que mostraba una insuficiencia ventricular izquierda y el tamaño, como los volúmenes un poco aumentado. El grosor de la pared here muy delgado, de la pared anterior del ápex, y akinético, obviamente, pero el grosor muy reducido comparado a otros segmentos. Pues normalmente yo creo que la mayoría de los cardiólogos, incluso yo, cuando empecé, pues pensaba que esta pared, por cierto, sería no viable, porque es akinética, pero más que nada porque está muy delgada, está muy delgada. Pero para hacer el estudio de viabilidad con la resonancia vamos a dar el contraste, inyectar el contraste. Y estaba muy sorpresa en el ver que no hay mucho realce tardío. No se ve este color blanco aquí. Me quedé muy sorprendida.
Y bueno, a lo mejor se ve aquí como un poquito de realce tardío subendocárdico, pero obviamente el tamaño de este pequeño infarte es muy pequeño comparado al nivel de disfunción. Y el informe que hice con este estudio es que hay toda la pared anterior y apical es viable, pero muy disfuncionante, pero viable, que en otras palabras, esto es myocardial hibernation, hibernación miocárdica. Y pues la hibernación miocárdica necesita revascularización para que lleve a recuperar. Y eso es lo que ha pasado. Este paciente tenía un bloqueo de la vía y pues ha sido revascularizado y ya ves que la función ha recuperado, la función ventricular sistólica ha recuperado, pero lo que es muy sorprendente es el grosor de la pared, ha vuelto a ser normal. Así que el concepto, el take home message here, es que una pared muy delgada no necesariamente es una pared que no es viable. Hay que hacer un test de viabilidad. En este caso, si la resonancia, podría ser también un estrés eco con dobutamina, obviamente. El principio sería lo mismo, que esta pared se va a engrosar con la dobutamina. Y esto es antes y después, dentro de 6 meses. También se pueden ver trombos intracardíacos muy bien con la resonancia después de la inyección del medio de contraste, porque la cavidad y el miocardio va a ser, el contraste se distribuye en la cavidad en el miocardio, y el trombo, como es avascular, pues no coge ningún contraste y parece, bueno, es muy negro y se ve muy bien porque hay mucho contraste entre la cavidad y el miocardio, que son blancos o más claros, y el trombo como muy negro. Y al pesar, si se espera unos minutos más, lo que vamos a ver es también el infarte cerca del trombo. Entonces, normalmente iríamos un eco, obviamente, en la terapia intensiva, en CCU, pero a veces ya como sabemos, los trombos en el ápex no se ve muy bien, y si vosotros tenéis una duda, si hay un trombo o no, que no se ve con la eco, obviamente podría ser eco con contraste, pero si no, también la resonancia sería otra opción para considerar. Bueno, la insuficiencia de corazón, ¿por qué hacemos la resonancia en estos pacientes? Para entender la etiología, porque eso tiene una aplicación muy práctica, que es la terapia del paciente, el manejo del paciente, depende de la etiología, obviamente, de la insuficiencia de corazón. Y también para entender si es una insuficiencia reversible, como la malattia de Fabry, o si podemos vascularizar si es un caso de disfunción ventricular isquémica con miocardio hibernado, ya como acabo de decir. Lo que es muy interesante con este del gadolinium es que cuando se administra este gadolinium, el contraste no se distribuye de una manera casual, pero sigue la patofisiología de la enfermedad. Es decir, que se puede distribuir de dos maneras, de una manera isquémica o no isquémica, y sigue la patofisiología. En la patología isquémica, el contraste se distribuye subendocárdico, y cuando el daño isquémico es más, pues llega a ser transmural. Todas las veces que vemos ese patrón subendocárdico transmural, esto siempre o casi siempre es una patología de naturaleza isquémica. Si el patrón es distinto, y por ejemplo aquí hay un patrón medio mural, pues esta es una cardiopatía dilatada. Y eso no es isquémico, eso sería como idiopática o postviral. Ya no puedo decir la etiología muy precisa, pero lo que podemos decir es que no es isquémica, esto por cierto. Y hay también un patrón, en este caso es epicárdico, del estrato externo del corazón, y ese es muy típico en la miocarditis. O si no, este patrón un poco más complicado de la amiloidosis, que es un patrón muy difuso del contraste, y en el ventrículo, pero en la aurícula también, y ventrículo derecho e izquierdo. Así, los americanos antes, desde hace muchos años, habían empezado a hacer la resonancia más que nada por los estudios de la viabilidad. Y por eso decían que bright is dead, que todo el late enhancement es cicatriz isquémica. Pero lo que escribí yo en este editorial en Jack hace unos años es que el late enhancement, el realce tardío ahora, no significa solo cicatriz isquémica, pero sino una cicatriz o una fibrosis miocárdica, que puede ser también de naturaleza no isquémica, como en todas las cardiopatías. Y pues entonces es más fácil recordarse de bright is dead, rather than dead. Es decir, que es mejor de no tener realce tardío. Bueno, aquí hay dos pacientes con insuficiencia ventricular izquierda. Son dos pacientes muy parecidos, pero son muy distintos. Pero son muy parecidos porque tienen una fracción de eyección alrededor del 30-35%, la aurícula dilatada, hay una insuficiencia mitral en los dos y también un bloqueo de la rama izquierda en los dos. Se parecen bastante, por ejemplo en el eco, si eso fuera un eco. Pero, ¿qué tienen? ¿Cuál es la etiología de esa disfunción? Pues hacemos un estudio de resonancia completo. Ya vemos aquí el bloqueo de la rama izquierda, muy obvio. Ese realce tardío, vemos que hay bastante realce tardío en este ventrículo y hay un patrón aquí subendocárdico de la pared inferior, un poco en la pared lateral, sino en la pared anterior e inferior. Y el patrón es subendocárdico transmural. Pues entonces esto obviamente es una cardiopatía isquémica. Y pues si vemos ese paciente a la angiografía y ahí hay 3 vasos con estenosis significativas. Este otro paciente también tiene el bloqueo de rama aquí muy obvio. Y el late enhancement, de verdad que no había mucho late enhancement, pero siempre hay que mirar como escrutinar un poco más, ¿no? Para los detalles, porque a veces un detalle pequeño puede cambiar el diagnóstico completamente, como en este caso, donde hay una fibrosis muy sutil, pero medio mural aquí en el septo,
Y esa es una cardiopatía no isquémica dilatada. Pues las líneas guías europeas indican que la resonancia es un examen, una prueba muy importante en pacientes con insuficiencia de corazón por el assessment de la estructura y de la función ventricular, sobre todo donde el eco sea con una ventana acústica suboptimal. En clase 1 sí, hay que hacerlo. Pero el estudio con late enhancement, socorrealce tardío, hay que considerarlo para distinguir causas isquémica y no isquémica en clase 2A. Eso exactamente los casos que acabo de mostraros. Y también el estrés, el estudio con adenosina, el estrés, si queremos añadirlo. Por ejemplo, en el paciente con la cardiopatía dilatada, si hubiéramos hecho también el estrés, pues ese es un paciente que no necesita hacer angiografía o cateterismo cardíaco, porque ya tenemos aclarado que es cierto que no tenga isquemia miocárdica, y pues entonces un subestrato isquémico como dual pathology con la cardiopatía dilatada. Y eso es lo que hacemos en Bristol, a veces se puede no hacer el cateterismo cardíaco. Se pueden también estudiar ventrículos hipertróficos, no solo los dilatados, y aquí son 4 pacientes con grosor de la pared, con un fenotipo un poco distinto, pero parecen bastante similares, sobre todo los primeros 2. Pues el realce tardío es muy distinto en estos pacientes. De verdad nos ayuda mucho para el diagnóstico diferencial. Este patrón es muy típico de la amiloidosis cardíaca, porque es un patrón como difuso, pero en estratos, y el ventrículo derecho también está afectado, y las aurículas también. Y la cavidad es como un poco oscura, más oscura de los otros, porque el amiloid que está en el miocardio como que saca el contraste de la cavidad. Entonces, un diagnóstico bastante fácil hacer por la resonancia. Este otro caso es un caso de cardiopatía hipertrófica y hay realce tardío medio mural en correspondencia de la máxima grosor de la pared septal. Este otro caso es más complicado, sobre todo si tenemos las imágenes de cine y de realce tardío. Es un patrón difuso, medio mural, pero a veces puede parecer también transmural, como en esta pared aquí lateral. Pues eso es un caso de la enfermedad de Fabry, con un ventrículo que parece muy globular, de una forma muy globular. Se puede hacer el diagnóstico diferencial muy bien si tenemos también las imágenes de T1, mapeo de T1. Pero en este caso no lo he mostrado, pero con mapeo de T1 se puede hacer un diagnóstico casi cierto de la enfermedad de Fabry. Este otro caso es un poco más complejo porque hay varios patrones y puede ser como un poco, bueno, es complejo, porque aquí es un patrón epicárdico y por aquí es subendocárdico y medio mural. Entonces es como tres patrones en el mismo paciente. Si no puede tener 3 patologías distintas, obviamente. Hay que buscar una enfermedad que puede tener este fenotipo y esta es la sarcoidosis cardíaca. Como sabemos, la cardiopatía hipertrófica apical puede ser difícil diagnosticarla con la ecocardiografía, sobre todo sin contraste, pero con la resonancia se ve muy bien. Ya como ves en estas imágenes, que solo hay que sacar un par de imágenes y ya el diagnóstico está hecho muy bien. Perdón. Aquí otra vez. Y entonces, si tenéis pacientes, por ejemplo, con un ECG un poco sospechoso de hipertrofia apical, pues el test mejor para tener un diagnóstico cierto sería la resonancia. En la cardiopatía hipertrófica, el estudio con realce tardío es muy importante también porque este estudio en Jack hace unos años ha demostrado que es correlato a las arritmias ventriculares, porque esta fibrosis es un subestrato para la generación de arritmias, porque el tejido es muy heterogéneo y entonces hay instabilidad eléctrica. Y por eso es un factor de riesgo el tamaño de realce tardío que hay en pacientes con cardiopatía hipertrófica. Y la línea guías europea eso dicen, que hay que hacer una resonancia si el eco es suboptimal, que no serían muchos pacientes, pero está bien aclararlo. Y que el realce tardío puede ayudar en el diagnóstico diferencial de los fenotipos hipertróficos con amiloid y sarcoidosis o cardiopatía hipertrófica. Displasia ventricular derecha, además, esta es otra patología donde la resonancia es muy importante porque nos podemos ver el ventrículo derecho muy bien, la pared libera, si hay aneurismas, áreas de disquinesia, aquinesia, pero con la caracterización tisular podemos medir y demostrar la presencia de fibrosis y fibrodiposa en el ventrículo derecho, pero también en el ventrículo izquierdo, como sabemos con ALVC, left ventricular arrhythmogenic cardiomyopathy. Y eso está validado histológicamente, en realce tardío por resonancia se correla a la fibrofatty replacement. Dolor de pecho, a ver aquí cuánto tiempo llevo. Dolor de pecho, podemos hacer distintas pruebas, el estrés eco, obviamente la scintigrafía nuclear, pero también el estudio de isquemia con resonancia. Y eso vamos a discutir. Hay mucha literatura sobre esto, sobre el papel de la resonancia por el dolor de pecho. Hay 3 estudios randomizados en las mayores revistas médicas, The Lancet, The JAMA, New England, y esto solo en el espacio de 10 años, son muy pocos, ¿verdad? Y no hay ninguna prueba de imagen que tiene una literatura tan robusta. Este estudio CIMARC ha comparado los resonancia de estrés con la scintigrafía y ha demostrado que la resonancia tiene una precisión diagnóstica mucho mayor que la scintigrafía nuclear, ya ves, con una más sensitivity and specificity que la scintigrafía nuclear.
El estudio CMAC2 ha demostrado que si hace un estrés resonancias, pues los cateterismos cardíacos innecesarios disminuyen muchísimo. Y eso es muy importante para las resources del hospital, pero también por el riesgo del paciente de no hacer un cateterismo si no hace falta de verdad. Y el estudio MRI Inform de New England ha demostrado que el estrés de resonancia es no inferior al FFR en the cath lab. Y eso es muy, muy importante porque tenemos un test donde podemos evaluar la isquemia de una manera muy precisa sin hacer un cateterismo cardíaco. Y también es una prueba que cuesta mucho menos que un cateterismo cardíaco, obvio. Las líneas guías europeas indican que el estrés con resonancia es una prueba que tiene que ser hecha para estudiar la isquemia en su paciente, similar al estrés eco del nuclear imaging. Las líneas guías no dicen cuál es la técnica mejor, porque depende también de la experiencia de los centros, pero son todas técnicas que son indicadas igualmente. Es decir, que el estrés de resonancia es una técnica rutinaria y no es una técnica de investigación por el estudio de la isquemia. Y las líneas guías del 2019 siguen diciendo que el test con isquemia es importante con pacientes con riesgo intermedio. Aquí un ejemplo de un paciente con riesgo intermedio, con 2 factores de riesgo y con 50 años, una mujer con dolor de pecho. Pues el estrés con resonancia normalmente solo sacamos 3 imágenes, como basal, medio ventricular y apical. Esto con adenosina y después repetimos después de 20 minutos sin adenosina, y eso sería el REST. Después lo que vamos a hacer, inyectamos medio de contraste y miramos si hay defecto de perfusión. Y aquí se ve un defecto de perfusión en la pared anterior que no se ve en el REST. ¿Ves? Un defecto de perfusión aquí que no se ve en el REST. Y este es una isquemia inducible, pues en el territorio de la descendente anterior, pero como la descendente anterior normalmente guarda a un segmento mucho más largo, pues yo aquí tenía la impresión que fuera como más un diagonal en lugar de la descendente anterior. Pues como hay 2 segmentos, esto es considerado isquemia significativa y el paciente pues fue enviado a cateterismo cardíaco. Y pues me alegré que el informe estaba bien hecho y que sí que hay una estenosis de un diagonal, que es un diagonal bastante largo, y pues nada, le pusieron un stent aquí. Ya como ves hay una placa aquí que parece bastante significativa en la descendente anterior, pues hicieron un FFR y era normal, within normal limits. Y pues era solo, pues pusieron el stent solo al osteo de la primera diagonal. Ese es un paciente con mucha isquemia, ya veis aquí, casi circunferencial, y ese es un paciente con tri-vessel disease. Bueno, aquí tenía un pequeño quiz para que los colegas no se aburran con esta charla, sea una pregunta un poco así más interactiva. Si la isquemia inducible era en la circunfleja derecha o descendente anterior o todos, y la respuesta es que todos los vasos, porque es que aquí la pared inferior, el septo, y aquí circunferencial, y aquí en el septo en la pared inferior. Y el mensaje aquí importante, en el estrés de resonancia se ve la isquemia muy bien, y no hay balance isquemia como con la nuclear cardiology, y porque se ve, la isquemia tiene que ser subenocárdica, y hay siempre una referencia que sería el estrado más externo. Y pues entonces no tenemos el problema de balance isquemia at all. El estrés, pues en Bristol se hace mucho estrés de resonancia y el servicio de resonancia ha crecido muchísimo desde que yo llegué a Bristol. En el 2010 hicieron 200 estudios y ahora esos son datos del año pasado, hacemos 3.000 en una máquina de resonancia de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días y ahora vamos a empezar el sábado también y pues ha aumentado de 15 veces. Y pues sí, bueno, muy impresionante creo. Y también el estrés ha aumentado de 10 veces. Y ¿esto por qué? Porque los cardiólogos clínicos pues, le gustan los informes, le encuentran muy útil para su práctica diaria, porque es un informe de un cardiólogo para un cardiólogo y tiene el lenguaje de un cardiólogo. Y pues entonces yo cuando hago la descripción de la isquemia, también hablo de vasos, ¿no? De la derecha a la izquierda. Y así el mensaje es un mensaje muy clínico en esos informes, no un mensaje de descripción, es decir. El estrés de isquemia, bueno, yo hace muchos años que lo hago y lo encuentro bastante fácil, pero es verdad cuando la gente empieza a hacer esos informes de isquemia, de estrés MRI, no es fácil, porque lo que pasa es que un defecto de perfusión se puede parecer también a un artefacto. Y pues entonces puede ser de falso positivo o falso negativo en los informes. Pero hay una nueva técnica que se llama Mapping Perfusion Mapping, que es una técnica, bueno, una maravilla, es decir, porque ayuda mucho a hacer informes muy precisos, incluso a colegas que no tienen muchísima experiencia con estrés. Y esto va a ayudar mucho la utilización de esta técnica, yo creo, en todo el mundo. Estas son imágenes que saca el ordenador, que no hay que hacer nada, y nada, la isquemia aquí es como muy visible y se puede hacer un informe muy fácilmente. Y ese es un ejemplo. Ya ves, estas son las imágenes rutinarias de estrés con resonancia y se ve el efecto de perfusión, bueno, bastante bien. Y con el estrés, el mapeo de estrés, pues se debe visualizar e incluso medir la perfusión. Y eso está correlado con una FFR abnormal. Ese es otro caso normal, con una perfusión normal también en el mapeo. Eso es una técnica cuantitativa que nos ayuda a hacer un informe incluso más preciso.
Bueno, Minoca, y estamos para acabar. El Minoca es miocardio, infarto de corazón con coronarias normales o no obstruidas. Y este es bueno, clínicamente puede ser un problema. ¿Sabe cómo le vamos a dar de alta a esos pacientes? Porque no nos enteramos de verdad lo que ha pasado, porque no hay obstrucción coronaria a pesar de una troponina elevada. Bueno, eso en Bristol lo hacemos muchísimo. Tenemos un database con 800 y más de estos Minocas y es de verdad muy interesante. Y os he llevado aquí dos casos para comparar cómo dos pacientes pueden parecer muy similares y tienen un diagnóstico muy distinto. Como en este caso, un señor de 52 años con dolor de pecho típico y sin factor de riesgos, una troponina muy elevada. Y pues lo normal que se haga un electrocardiograma, ya veis que hay esas alteraciones aquí muy típicas, y lo normal, un eco rápido, hecho así muy rápidamente, portable echo, y se ve que la coronaria derecha y la izquierda no tienen ninguna obstrucción. Bueno, si le vamos a dar de alta a ese paciente, ¿qué terapia vamos a poner? Es un poco, bueno, difícil decidir. Bueno, si hacemos la resonancia, eso nos va a ayudar un poco más. Esas imágenes de cine confirman lo del eco, que no hay ninguna alteración de la función regional o global, y no hay derrame pericárdico. Pero la caracterización tisular es lo que va a ser más útil. Y estas son las imágenes de edema miocárdico, inflamación miocárdica, y hay el signal aquí es aumentado, es decir, hay inflamación del miocardio. Es un patrón medio mural epicárdico. Y si miramos al realce tardío, hay una correspondencia de estas imágenes. Aquí el realce tardío medio mural epicárdico, confirmado también en el eje corto, en el eje largo. Pues, como os acordáis de lo que hemos dicho antes, este patrón es un patrón de tipo no isquémico. Y medio mural epicárdico significa miocarditis. Y este paciente tiene una miocarditis aguda. Hay una señora de 48 años, también con dolor de pecho, sin factor de riesgo, una troponina elevada. Y hacemos lo mismo. Obviamente, un electrocardiograma que parece bastante normal, un eco que es normal. Cateterismo cardíaco que muestra una coronaria izquierda sin obstrucción y una coronaria derecha muy pequeña, como difusamente, con enfermedad difusa, pero no hay ninguna estenosis aguda que se pueda identificar. Pues la resonancia para complementar el eco y el cateterismo cardíaco muestra que no hay ninguna alteración segmental o global. Y el realce tardío pues nos muestra que hay realce tardío con un patrón casi transmural en la pared inferior, confirmado en el eje corto y eje largo. Y este es transmural, pues entonces un patrón isquémico. Y esta señora tiene un infarto de la coronaria derecha. Y esos son dos ejemplos muy prácticos. No hacemos muchos de esos pacientes, gente que parece que tenga la misma enfermedad, pues no. Y pues en Bristol hicimos un estudio que yo creo es muy interesante. Hemos pedido a los clínicos de hacer un diagnóstico basado en la clínica, en el eco, el cateterismo cardíaco, todas las informaciones sin resonancia. Hemos grabado esos diagnósticos aquí y después hemos hecho una resonancia y en muchos casos hemos cambiado el diagnóstico. Por ejemplo, antes se pensaba que era una miocarditis, pues hemos demostrado que eran un infarto en 23 pacientes, o Takotsubo en 5. O antes se pensaba ser un infarto, pues en 10 pacientes era miocarditis, en 8 Takotsubo. Pues entonces solo estos cuadrados en blanco eran diagnósticos que han sido confirmados por la resonancia. Todo en negro son pacientes donde el diagnóstico has cambiado después de la resonancia. Y este tiene un sentido muy práctico porque un nuevo diagnóstico también se acompaña a un cambio de manejo clínico. Pues en ese estudio 30% de cambio de diagnosis y manejo clínico. Y pues entonces el papel clínico es de verdad muy importante. Y en mi centro aquí en Bristol ahora todos los cardiólogos quieren pedir una resonancia a todos los Minocas, porque ya se han dado cuenta que es muy importante y os ayuda mucho también a darle de alta al paciente. Es un caso de Takotsubo que es muy típico, que hay mucha inflamación del miocardio y donde hay la quinisia normalmente y no hay ningún realce tardío. Eso es un patrón muy típico de Takotsubo. Bueno, la línea guías también sugieren hacer una resonancia, ya empezar del 2017 con la línea guías TENI, donde se sugiere hacer una resonancia junto al eco en esos pacientes con Minoca. La Fourth Definition of MI también, lo que dice este documento por la primera vez, que hacer una resonancia nos ayuda a comprender un poco más la troponina. Cuando hay troponin positive patient, no está muy claro por qué hay este síndrome coronario agudo, pues la resonancia puede ayudar. Y los americanos también dicen que el estrés, la resonancia con realce tardío es la única técnica de imagen que puede poner un diagnóstico final. Y incluso el Known Standing Guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología pues dicen muy claramente que la resonancia en Minoca es fundamental. Bueno, quizá voy a esto paso, lo del pericárdico es muy importante también con el estudio pericárdico de las masas, pero no quiero hablar demasiado quizá. Pues entonces solo para concluir, que el papel de la resonancia en cardiología yo creo que sea muy importante, ha desarrollado mucho en los últimos 10 años y es una prueba casi imprescindible
en muchos pacientes, es decir, con enfermedades cardiovasculares, pero en complemento como una prueba complementar a todo el diagnóstico clínico que normalmente los cardiólogos harían. Eso sería después de todas esas pruebas. Hay unas limitaciones que tenemos también que decir. Hay pacientes con marcapasos o ICDs, donde no se puede hacer la resonancia, pero esto no es verdad 100%, porque en mi centro, por ejemplo, se hacen pacientes con esto, hay que tener cuidado y seguir un protocolo, pero sí que se puede hacer pacientes con pacemakers, con marcapasos y devices en general. No, si tienen cerebral clips, metallic clips, eso no. Y bueno, costo y expertise, también creo que los costos no son muchos si nos ayudan tanto en el llegar a un diagnóstico preciso del paciente, así que pruebas, no tenemos que hacer pruebas, añadir pruebas y pues entonces no cuesta tanto al final. Y la expertise, eso mucha gente está aprendiendo la resonancia, muchos cardiólogos, muchos radiólogos, y eso va a ser muy bien y la expertise va a aumentar. Bueno, el futuro de la resonancia yo creo que es como muy positivo y yo creo que es una técnica que los cardiólogos ya se enteran más que es importante y los va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y encantada de estar aquí con vosotros.